Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estamos en la hora de aventuras, la voy a llamar así. Hoy es un día donde vamos a trabajar un poquito sobre los relatos de aventuras y vamos a ir viendo un poquito de qué se tratan estos relatos y cuáles son sus características y cómo hago para darme cuenta que es un relato de aventura o que es un cuento de aventura. Ya el nombre les está dando una pista, ¿sí? Pero vamos a ir buscando esos elementos y señalándolos en el texto. La clase pasada ustedes tuvieron que leer conmigo una aventura inesperada, que era la historia de un niño que se va de vacaciones, ¿se acuerdan? A un lugar que se llama General Solapa. En General Solapa vivía su abuelo, que estaba solito, porque había fallecido la abuela y esto lo ponía un poco triste. Entonces, el nieto y sus papás se iban a visitarlo al abuelo. Pero pasaba algo un poco desalentador para este niño, que este pueblo él pensaba que era aburrido, que no había grandes cosas para hacer. La mamá le decía, bueno, podés leer un poco, podés pasear en bici, podés andar por ahí, pero eso no le divertía muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo ve al abuelo, lo saluda, comparte algo dulce con el abuelo y, como todo niño, quiere salir a andar en bicicleta, a dar una vuelta por el lugar para ver si encontraba amigos o si encontraba a alguien para divertirse. Bien, en ese trayecto, cuando va a la plaza, ¿sí?, se encuentra con algo que le llama la atención. Esto que vemos en la imagen, ¿sí?, es la estatua del fundador del pueblo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba el fundador del pueblo? Se llamaba Don Teófilo Antonio Solapa. Muy bien, Teófilo Antonio Solapa. En la imagen, en la estatua de Don Teófilo, él percibe algo que le llama la atención. ¿Y qué era lo que le llamaba la atención? Que la A, ¿sí?, estaba invertida, la A de Teófilo. Y ustedes van a poder ver bien en la imagen de su libro que efectivamente la A está invertida. Eso le llama la atención a este niño. Entonces, como todo niño, intenta volver a colocar la A en su lugar, ¿sí? Y cuando ocurre esto, ¿sí?, cuando vuelve a dar vuelta a la A, ocurre el suceso inesperado. ¿Qué es? El pedestal comenzó a elevarse del suelo, dice. Lo voy a marcar acá porque me pareció muy interesante. Dice que el pedestal comenzó a elevarse del suelo, dejando ver una entrada secreta. Fíjense, ahí empezamos a tener un elemento interesante, un elemento sorpresivo. Hay algo, ¿sí?, que nos llama la atención. Lo voy a marcar. Me dejan un ratito y ahí ponemos. Fíjense. Dice, sucedió lo inesperado. El pedestal comenzó a elevarse del suelo, dejando ver una entrada secreta. ¿Sí? Voy a marcar acá. Muy bien. Trato de que sea un poquito más gruesita. Ahí está. Lo marco así. Marco acá también para que me quede bien marcadito. Muy bien, marco ese elemento que me parece que es sorpresivo, ¿sí? Y después dice, una escalera que conducía hacia abajo, o sea, hay otro elemento sorpresa. Miro para todos lados. Por supuesto, nadie pasaba por allí, nadie me vio llegar. Y fíjense, estamos frente a la presencia de un pasadizo secreto. ¿Qué más interesante e impactante que aparezca, ¿sí?, un pasadizo secreto? Algo está ocurriendo en este lugar. Lo vuelvo a marcar acá. Eso, bien, marco todo esto. Perfecto, para que me quede bárbaro y me quede señaladito. Lo marco acá también, porque me parece que esto es importante. Bien, perfecto. Acá termino de marcar. Esperen, porque ustedes tienen su regla y es mucho más fácil. Yo tengo que hacerlo con la compu. Ahí está.
marco esto. Dice, nadie pasaba por allí, nadie me vio llegar y nadie me iba a ver bajar por ese pasadizo secreto. ¡Wow, wow, wow! Tenemos muchas cosas llamativas acá. Perfecto. Ahí ya comienza otra parte de la historia, ¿no es cierto? Fíjense, ahí ya nos dice de que como no tenía celular tuvo que utilizar el llavero que tenía una linterna muy pequeña y que ahí descubre algo. Fíjense, acá me habla de un pasillo con sonidos de ratas, viejos ladrillos y telarañas. Y acá hay misterio, acá hay suspenso, ¿sí? Acá hay algo que nos llama la atención. Entonces llegó un cuarto. Debía haber caminado unos 100 metros y calculaba que había llegado a estar debajo de la biblioteca pública. Miré hacia todos lados por si podían verme, pero no. La linterna alumbraba justo y pude visualizar el armario. Y oh sorpresa, ahí se encuentran con algo mucho, pero mucho, mucho más extraño. Fíjense, dice, me subí a la bici y pedaleé tan rápido como un corredor profesional. Mamá, papá, miren lo que encontré. Dice, tapas de cuero, hojas amarillentas y algunas con la tinta corrida. Cuando terminaron de leerlos, quedaron patitiesos. Después lloraron un rato y más tarde asomaron algunas sonrisas, Entonces ahí nos enteramos de que esta historia, ¿sí?, tenía otro final, ¿sí?, otra sorpresa, ¿sí?, que detrás de todo este misterio hubo una sorpresa, un suceso realmente interesante. ¿Y cuál fue? ¿Qué es lo que determinó que esta historia fuese de aventuras? Fíjense que este abuelo era el hijo del fundador del pueblo. La aventura de este niño dio como resultado que él era el bisnieto también del fundador del pueblo. Fíjense. Bueno, ahora hicimos un repaso de la historia. Perfecto. Ahora quiero que veamos cuáles son los elementos y que tratemos de ver si podemos encontrarlos en esta historia que acabamos de leer. Dice, elementos del cuento de aventura. Vamos a ver. Hecho inesperado. De eso estuvimos hablando recién, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el hecho inesperado? El hecho inesperado fue precisamente que estaba dada vuelta y que haber podido acceder a ese lugar, dar vuelta a la A, le dio la posibilidad de entrar a un pasadizo secreto, ¿sí? Eso fue inesperadísimo. Ese pasadizo secreto le trajo información. Ese es el suceso inesperado. Obstáculo, ¿sí? ¿Cuáles son los obstáculos que se ven acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué obstáculos están presentes? A ver. Podría llegar a ser, ¿no es cierto?, ¿sí?, que no tenía, por ejemplo, una linterna que anduviese en buenas condiciones o un buen celular con una linterna, ¿sí? Que en ese lugar hubiesen muchas ratas, que habían telas de araña. Eso también puede llegar a ser un obstáculo, ¿sí? Vamos a marcar. Marquemos en el libro, ¿sí? Yo lo marco así acá. Voy a marcarlo con una linita. Voy a poner. ¿Cuáles eran los obstáculos entonces? Los sonidos de las ratas. Podríamos marcar los sonidos de las ratas. Los marco acá. ¿Qué más? ¿Qué otro obstáculo tenemos? Voy a marcar con verde. Tengo también tela de arañas. Ahí vamos. Marco de nuevo. Ahí voy. Voy marcando. Tela de arañas. Ahí va. Esperen que justo se me trabó acá. Ahí está. Esperen un ratito. Ahí estamos. Tela de araña. Ahí está. Esperen un segundo. Ustedes sean pacientes. Acá. Tela de araña. Que se extendieron frente a mí. Ahí lo marco. Le vamos a dar
otro colorcito y me queda mucho mejor. Bien, esos son los obstáculos. Ahora vamos, ¿qué otra cosa más tiene que tener? Un viaje, sí, puede llegar a tener. ¿Cuál es el viaje? Es el que estuvimos viendo acá. Dice casi 2 horas de viaje hasta que llegamos, ¿sí? Eso también lo podemos ir remarcando. Marcamos acá. Bien. Voy a marcar después de casi 2 horas de viaje. Llegamos. Lo marco así. Me queda ahí. Bien, perfecto. Está marcado. ¿Qué otro elemento más tiene que tener? A ver. Misterios. ¿Cuál fue el primer misterio? ¿Sí? El primer misterio, ¿cuál fue? La A, exactamente. Esta presencia de esta A que no estaba en el lugar que debería estar, ¿sí? La A la podemos marcar acá, la A de Antonio que estaba invertida, que gira la letra con el dedo y ahí es donde sucede algo inesperado. O sea, esa A invertida es precisamente lo que estamos buscando. Lo marco aquí, perfecto. Bien, el misterio y los riesgos, ¿no es cierto?, que pudo haber corrido en este caso. Ahí estamos viendo que corrió, dice después, como si fuese un ciclista profesional, un corredor profesional. ¿Qué otro riesgo corrió? Y en el momento en el que entró a ese lugar tan extraño, ahí estaba corriendo otro riesgo, ¿sí? Y también estamos hablando de la presencia de un héroe, ¿sí? En este caso, ¿quién es el héroe de la historia? Es el niño, precisamente, que gracias a lo que hizo, pudo encontrar o saber, develar el misterio y hacer que su abuelo estuviese mucho mejor después de esto, ¿sí? Bueno, entonces, para redondear, ¿cómo me doy cuenta cuando un cuento es de aventura? Porque básicamente tiene algunos elementos que son los que me van a ayudar a mí a poder identificar si es o no un cuento de aventuras. ¿Y de qué elementos estoy hablando? En principio, estoy hablando de un hecho inesperado. Todo, absolutamente todo cuento de aventuras va a tener un hecho inesperado, algo que me sorprende. Va a haber obstáculos, va a haber cosas que hay que sortear, va a haber un viaje, puede o no haber un viaje, ¿sí? Pero la idea es que al ser de aventuras va a haber que traspasar también algunos obstáculos, hacer algunas cosas, tiene que haber misterios, tiene que haber riesgos, correr riesgos para lograr algo y la presencia de un héroe o alguien valiente que resuelve esto que estamos viendo, ¿sí? Bueno, y ahora, ¿sí? Vamos a la página 87 rapidito, ¿sí? Para ir viendo qué es lo que tenemos que hacer. En principio nos pide que después de la lectura, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir respondiendo esto, que es un poquito lo que ustedes ya hicieron, pero en otro sentido. Dice acá, ¿en qué pueblo vive Herminio? Según el protagonista, ¿cómo es ese lugar? Que ustedes describan cómo es el lugar, ¿sí? Acuérdense qué decía el niño sobre este lugar. ¿Por qué el abuelo estaba preocupado? Que ya lo vimos. ¿Cómo cambió la situación a raíz de la aventura que vivió su nieto? ¿Qué pasó después de ese gran descubrimiento? ¿Sí? Y después, acá me pide que conversen en pequeños grupos. Dice, ¿cuál es el acontecimiento inesperado que vive el protagonista del relato? ¿Qué peligros corre a partir de ese suceso? ¿Sí? Que es lo que estuvimos hablando. ¿Cuál es el suceso inesperado? ¿Qué peligros corrió para lograr traspasar esos obstáculos? Y pide que señale con una llave el párrafo donde narra ese momento, que nosotros ya lo marcamos recién con colores. En el punto 3 es sumamente fácil porque ustedes tienen que marcar con una X primero, dice, el cuarto secreto. En el cuarto secreto, el pequeño héroe encuentra, ¿qué cosa? ¿Una foto, un pequeño diario o el plano del pueblo? ¿Qué encontró? Bien, vamos. Después, el abuelo del protagonista finalmente resultó ser, ¿quién era?
Y en el 4